atardecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy honor, con gratitud, mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz, del Salvador es símbolo del magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor, la llama viva de la fe y alientan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré. Nuevo horizonte para el 9 de mayo del 2020. Discipulado. Siembra y cosecha. La agricultura es hermosa. Dios mismo determinó que el ser humano labraría la tierra para su subsistencia. De la naturaleza aprendemos valiosas lecciones. El agricultor siembra y cosecha, luego se regocija al observar los resultados de su esfuerzo. Al participar en la evangelización, experimentamos una satisfacción que transforma la vida y nos lleva a la acción. En Salmo 126, del 5 al 6, dice: Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. Compartir nuestra fe es una misión divina y cada creyente ha de estar comprometido con la predicación del Evangelio. Adquirimos este compromiso cuando aceptamos a Jesús por medio del bautismo. La misión es sembrar la semilla del Evangelio. La Biblia declara que no es fácil porque existe un enemigo que nos estorba en la misión. Aún así, el mayor regocijo que un verdadero discípulo de Jesús puede experimentar se produce cuando éste trae las gavillas, los manojos de la cosecha, cuando la semilla está madura y es cosechada. Dios nos ha llamado para esta hora. Que nuestro compromiso sea: a cada uno se le ha asignado una obra y nadie puede sustituirlo. Cada uno tiene una misión muy importante que no puede descuidar o ignorar, pues su cumplimiento implica el bienestar de algún alma, y su descuido
el infortunio de alguien por quien Cristo murió. Servicio Cristiano, capítulo 1, página 14. El Señor nos invita a participar en el cumplimiento de la misión. Somos nosotros los que hemos de terminar esta obra. Él podría llamar a otros, pero hoy nos extiende una invitación. Tenemos talentos que Dios nos concedió y que han de usarse para el avance de la obra. ¿Estamos dispuestos a aceptar el llamamiento de Dios en esta mañana? Señor, toma mi vida entera antes que el tiempo pase y pierda fuerzas también. Estoy dispuesto a lo que quieras, haré lo que me pidas, me llamas a servir. Señor, mi corazón entrego, quiero andar sin miedo de tu gracia y amor. Señor, quiero ser mensajero con alma misionera, dispuesto a servir. Quiero ir a todo el mundo y entregarles tu palabra, entregarles sentido a su vivir. Quiero ser la esperanza para un mundo siempre triste, simplemente por no saber de ti. Y así yo marcharé cantando, mis labios proclamando de tu salvación. Tendré mis brazos extendidos, así tu Santo Espíritu de ti recibiré. Quiero ir a todo el mundo y entregarles tu palabra, entregarles sentido a su vivir. Quiero ser la esperanza para un mundo siempre triste, simplemente por no saber de ti. Quiero ir a todo el mundo y entregarles tu palabra, entregarles sentido a su vivir. Quiero ser la esperanza para un mundo siempre triste, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Un amigo para los que no tienen amigos. Lauri Erranen permanecía en solemne silencio ante la tumba de un amigo en Mikkeli, Finlandia. El amigo, de la misma edad que él, había muerto 3 años antes debido a un coágulo de sangre que se movió de su corazón hasta su cerebro. El de la tumba podría haber sido yo, pensó Lauri. Entonces escuchó una voz interior que le decía: tú sabes muy bien a dónde te llevará el estilo de vida que estás viviendo. ¿De verdad quieres eso? Lauri, de 45 años, no pudo responder la pregunta, pero no podía sacar de su mente día tras día estas palabras: si mueres, sabes lo que te sucederá. Recordó haber oído hablar cuando era niño sobre la segunda venida de Jesús. Le atemorizaba recordar cómo le habían enseñado que los malvados serían arrojados a un infierno que ardía eternamente. Él no tenía amigos cristianos ni nadie a quien le interesaran sus temores.
El miedo se agudizó un día en el que acudió al médico por una infección de oído y le diagnosticaron cáncer de próstata. Ahora la perspectiva de la muerte era muy real. Laurie se armó de valor y fue a hablar con un pastor en una denominación cristiana. El pastor oró para que los pecados de Laurie fueran perdonados y le pidió que también orara pidiendo perdón. Durante las oraciones algo sucedió dentro de Laurie. Sintió que dejó sus pecados al pie de la cruz y se llenó de una paz y un nuevo gozo especial. Laurie comenzó a leer la Biblia con seriedad y para su sorpresa encontró que el Evangelio de Lucas se refería al sábado como el día de reposo. Leyó el Nuevo Testamento 3 veces para encontrar un lugar donde se cambiara el día de reposo del sábado al domingo, pero no pudo encontrar ninguno. En esos días vio un anuncio en el periódico en el que se hacía una invitación para asistir a unas reuniones de evangelismo en una iglesia adventista. Menos de un año después, Laurie ya se había unido a la iglesia. Pero a la esposa de Laurie no le interesaban las cosas de Dios, así que le solicitó el divorcio. Un par de años más tarde, Laurie se casó con Pybie, una mujer adventista, y se mudó a Lati, su ciudad natal. Allí Laurie quiso buscar maneras de compartir a Jesús. Después de mucha oración, sintió el impulso de abrir un comedor popular en la iglesia adventista de Lati. La mayoría de los finlandeses son poco religiosos y sus vidas giran en torno a los bienes materiales y los placeres mundanos, nos dice. No tienen espacio para Dios en sus vidas. Así que pensé, ¿cómo podríamos alcanzarlos? Pues abrir un comedor popular me pareció una excelente opción. Entre los que asisten a la iglesia a comer 2 veces por semana, hay trabajadores de la construcción y ancianos. Muchos son finlandeses, mientras que otros son rusos. Algunos enfrentan problemas financieros. La mayoría están solos y andan en busca de amistad. Al igual que Laurie cuando anhelaba que amigos cristianos le hablaran. En la sociedad finlandesa es difícil hablar con otros sobre temas personales, especialmente sobre la fe, nos cuenta Laurie sobre la gente de su país. Al principio solo unas pocas personas visitaban el comedor, pero ahora después de 5 años llegan 40 personas cada lunes y miércoles. El comedor ha servido para tocar cientos de vidas y al menos una persona ha sido bautizada. El comedor también ha traído a los adventistas inactivos. Miembros de la iglesia que no habían asistido a los servicios de oración durante años se han ofrecido como voluntarios y se han reincorporado lentamente a la vida de la iglesia. Laurie, de 60 años, ahora es sobreviviente de cáncer gracias a un tratamiento exitoso. De todas maneras, ya no le teme a la muerte. Mi vida está en manos de Jesús y estoy esperando ansiosamente su segunda venida, nos cuenta. No tengo miedo de morir. Mi ofrenda devuelvo al Señor, mi ofrenda
Muy buenos días, queridos hermanos. Dios me los bendiga a todos. Un placer nuevamente poder llegar hasta sus casas a través de este medio. Qué lindo es podernos encontrar. Yo sé que todos, yo lo menciono todos los sábados porque es cierto que nos gustaría poder estar aquí reunidos en la iglesia, poder abrazarnos, poder cantar los himnos. Pero bueno, yo creo que ya de alguna u otra manera nos hemos estado acostumbrando a utilizar los medios electrónicos y eso tiene que llenarnos de gozo y de felicidad porque la iglesia está funcionando. Fíjense en que Dios no desamparó su iglesia. Aún cuando estamos en las casas, aún Dios está presente y eso es entonces lo más importante, que Dios protege su iglesia, que Dios protege a través del Espíritu Santo la unidad de la iglesia, aunque tengamos que estar en diferentes lugares. Bueno, y es para mí un placer poder darles la bienvenida a esta escuela sabática. Quiero decirles a todos que se sientan muy bienvenidos, que durante las horas de repaso, que durante el tiempo que vamos a estar en comunión durante este sábado, podamos estar en verdadera comunión y en verdadero relacionamiento con nuestro Dios. Que Dios te bendiga donde quiera que estés, ahí en la comodidad de tu casa, o si todavía estás en tu cama. Yo no sé cómo estarás en ese momento, pero que Dios te bendiga mucho y que este día pueda ser un día de mucha conexión espiritual con nuestro Dios, principalmente, pero también con nuestra familia, llamar a algún hermano, tal vez llamar a esa persona que hace rato que no la hablas con ella, entonces poder hablar con esas personas a través de los medios electrónicos. Bueno, pero ahora sí vamos a estudiar la escuela sabática, que a propósito se pone cada vez más interesante los temas que hemos estado estudiando, ¿sí? Y entonces vamos a hacer una oración para poder entrar en nuestro repaso de la lección de esta semana. ¿Te parece? Pues inclinemos el rostro un momento ahí donde estamos y oremos a nuestro Dios. Oremos. Nuestro poderoso amante Padre que estás en los cielos, ¿cómo no darte gracias a esta hora del sábado por darnos el privilegio de poder reunirnos a través de estos medios electrónicos y poder estudiar el repaso de la lección? Que tantas cosas buenas nos ha enseñado, Señor. Que tantas lindas cosas nos ha hecho entender de tu palabra, de ese libro maravilloso que nos muestra quién eres tú y cómo quieres que conozcamos tu carácter, cómo quieres que conozcamos cada aspecto de ti. Y aunque no lo podemos entender completamente aquí en la tierra, un día, Señor, vamos a estar en el cielo y vamos a poder entender plenamente tu carácter. Por lo tanto, Señor, te rogamos que al estudiar tu palabra en esa mañana podamos disfrutar y podamos saber que tú tienes al Espíritu Santo quien nos hará entender las verdades que están ocultas, que en ocasiones están veladas, que son fáciles de entender siempre y cuando sea el Espíritu Santo quien nos ilumine para poder comprenderlas. Ahora, Señor, al abrir tu palabra y al estudiar este tema, rogamos tu bendición. Lo rogamos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Creo que estamos llegando a lo más neurálgico, a la parte central de nuestra lección de escuela sabática, que tiene por nombre, a ver cómo tiene por nombre, miren, aquí dice, ¿cómo interpretar la Biblia? Fantástico este tema, ¿cierto? Y hemos llegado a la lección número 6, donde se titula ¿Por qué se necesita la interpretación? ¿Cierto? Y eso yo creo que es lo más neurálgico, el punto central de la lección, ¿verdad? ¿Por qué es que necesitamos interpretar? Y ahí yo sé que tú ya lo estudiaste durante esta semana, la palabrita esa griega que a todos a veces nos cuesta, o que hemos escuchado de un pastor o algún teólogo, ¿cierto? La palabra hermenéutica. Es una ciencia, es una herramienta de la teología con la cual podemos interpretar. Pues valga la redundancia, hermenéutica quiere decir esto: interpretación, poder interpretar el texto de la Biblia, ¿verdad? Los textos bíblicos. Porque mira, la Biblia no es como un libro corriente, no es como agarrar el Quijote de la Mancha o agarrar el Código Da Vinci, todos esos libros que han existido a lo largo del tiempo. La Biblia es diferente y tiene un método de interpretarla. No podemos interpretar
Y ahora ya vamos a ir a un poco a lo que significa la Biblia y cómo la podemos interpretar, pero tenemos que sacarnos nuestras presuposiciones, tenemos que saber que la Biblia fue escrita en otros idiomas, tenemos que saber entonces que la Biblia es un libro que fue escrito para una cultura determinada, pero que no afecta a nuestra cultura, ¿verdad? Y que de todas maneras Dios habla, aunque fue escrito en una cultura completamente distinta, que a veces el pecado mismo, el pecado del orgullo, ¿cierto? Puede hacer que nosotros no interpretemos correctamente las Escrituras. Bueno, todo esto son algunas cosas, algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta en el momento de hacerle la hermenéutica, la interpretación al texto bíblico, ¿sí? Y eso es lo que está tratando de dilucidar en esta semana la lección de escuela sabática, ¿verdad? Bueno, primero que todo tenemos que entender, y eso hablaba un poco la lección del sábado, que la Biblia tú vas a encontrar múltiples métodos de escritura. No todos los profetas escribieron de la misma manera. En la Biblia tú encuentras poesías, encuentras libros proféticos, historias, genealogías, salmos, de todo, ¿no? Encuentras un montón, un ramillete de literatura, ¿verdad? Así que tú no puedes agarrar, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, que es un libro profético, simbólico, y leerlo literalmente, como si leyeras una historia. Tú tienes que entonces ahora colocarle sentido y razonamiento, y algo muy, muy importante, tenemos que ponerle sentido común a lo que vamos a leer, a lo que vamos a interpretar, ¿sí? Si nosotros estamos leyendo el libro de Apocalipsis, pues tenemos que entender de que cuando habla de bestias, no se está refiriendo a una bestia literal, se está refiriendo a un símbolo, a algo que representa algo, ¿verdad? Tenemos que saber que cuando menciona las genealogías o cuando menciona una historia, ha sido dada para nuestra sabiduría, para interpretarla y traer y sacar un mensaje bíblico, una enseñanza para nuestros días, ¿verdad? Pero tenemos que saber interpretar, tenemos que saber dónde es literal, por ejemplo la creación, ¿verdad? La creación, 7 días literales, pero cuando hablamos de las 2300 tardes y mañanas, por el contexto en el que vamos leyendo, entendemos de que ya no son 2 días literales como los días de la creación, que ahora son días simbólicos, ¿verdad? Y entonces todo eso nos hace entender pálidamente, porque la Biblia es un ramillete, ¿verdad? Es un universo completo a lo que tú tratas de sumergirte, te vas a dar cuenta de que es casi imposible poder llegar a su fin, ¿verdad? Porque aquí está revelándose el carácter de Dios. Así que tú puedes leer una cosa hoy y entender una cosa, pero mañana volver a leerla y entender otra cosa, ¿verdad? Entonces, como la Biblia tiene profecías, poesías, tiene diferentes tipos de literatura, entonces tenemos que aprender a interpretar la Biblia, pero tenemos que hacerlo con la misma Biblia, ¿verdad? La Biblia se interpreta a sí misma, eso ya lo hemos mencionado en otras lecciones pasadas, que no es bajo lo que yo pienso o bajo la tradición de la iglesia o bajo ningún concepto que tenga la humanidad, sino que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿ok? Y durante esta semana estudiamos algunos aspectos que pueden perjudicar y otros que pueden contribuir a hacer una buena interpretación de la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, hablemos un poco acerca de las presuposiciones, ¿no? La palabra presuposición pues ya nos deja, en la misma palabra nos muestra su significado, ¿verdad? Presuponer, anticiparse, haciendo una suposición de algo que nosotros creemos, de algo que ya nosotros damos por hecho, ¿sí? Por ejemplo, ahí en la lección mencionaba que nadie aborda la Biblia si no es que tiene una visión ya dada de su cultura, dada de su entorno, en el mundo que aprendió a vivir, de sus padres. Todo el mundo, cuando empezamos a leer la Biblia, ya tenemos un preconcepto establecido, ¿cierto? Y esto puede ser demasiado peligroso para interpretar.
porque puede ser que esas presuposiciones se conviertan en el juez, se conviertan en el árbitro, ¿verdad? En el que tú decides si lo que vas a leer en la Biblia es correcto o no. Y resulta que a la Biblia no se la puede leer de esa manera, no se la puede abordar de esta forma. ¿Por qué? Porque la Biblia se tiene que interpretar a sí misma. Nuestras presuposiciones en ocasiones pueden ser buenas, pero en ocasiones pueden ser bastante perjudiciales para poder entender el texto bíblico. Por eso tú tienes que, antes de abordar la Biblia, dejar todo lo que tú crees a un lado, porque quien va a hablar es Dios, es Jehová de los ejércitos, quien tiene el conocimiento completo de la realidad, quien tiene un panorama absoluto de la realidad. Tú y yo apenas tenemos una visión periférica, ¿verdad? Solamente podemos ver algunas cosas, pero Dios ve el panorama completo. Por lo tanto, nuestras presuposiciones, pensar que lo que nosotros pensamos está correcto, es un error. Y mira, yo trabajo mucho con evangélicos, trabajamos mucho con hermanos católicos, aún con los mismos adventistas, que abordan la Biblia con presuposiciones, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, es pensar que Dios es un Dios castigador, que Dios es solamente un Dios tirano, que Dios es un Dios que está allá en el cielo esperando a ver en qué momento tú te equivocas para mandarte destrucción, dolor. Por mucho tiempo el cristianismo concibió solamente hacia Dios. Y es cierto que Dios es justicia. Es cierto que un día los malos, después de haber rechazado innumerablemente los llamados de Dios, un día recibirán el castigo, ¿verdad?, de parte de Dios. Pero omiten la parte de que Dios es amor y misericordia, ¿cierto? Entonces, fíjense, ese preconcepto de concebir a Dios como un Dios juez nos quita la realidad de un Dios que nos presenta la Biblia como un Dios amoroso, un Dios tierno, un Dios que va a la cruz si es necesario por sus hijos. Fíjate, este es solamente un ejemplo, ¿no? Pero tú puedes tener un montón de preconceptos. Otro preconcepto, otro ejemplo básico de eso, ¿no?, es los hermanos evangélicos. Abordan la Biblia y dicen, no, porque a mí el pastor me enseñó de que el día de descanso es el domingo. Pero ahora se encuentran frente a la realidad del mandamiento, del cuarto mandamiento bíblico, de la verdad del sábado. Pero ellos prefieren su preconcepto, lo que han aprendido, lo que por tantos años han estudiado, lo que ha dicho su pastor, su mentor, y deciden cerrar la Biblia, la fuente autoritativa, y deciden creer bajo sus propias percepciones, bajo sus presuposiciones. ¿Te das cuenta entonces por qué es que eso puede ser un error tremendo y garrafal a la hora de armar un conjunto de doctrinas? Porque tenemos que sacar nuestras presuposiciones, tenemos que sacar lo que nosotros creemos y dejar que la Biblia sea la que habla en nuestra vida. Bueno, por otro lado, también tenemos que saber que la Biblia no fue escrita en español, no fue escrita en inglés para los que hablan inglés o en italiano. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. ¿Cuáles fueron esos idiomas? A ver, ¿te los acuerdas? Muy bien. Fueron hebreo, griego, ¿cierto?, y arameo. Esos 3 idiomas. Y por supuesto, la Biblia ha tenido que ser traducida. La Biblia que tú tienes ahora en ese momento en tus manos o en tu teléfono, esa Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue traducida. Por ejemplo, mi Biblia es Reina Valera del 60, ¿cierto? Y fueron traductores quienes agarraron los textos bíblicos y empezaron a traducir palabra por palabra. Pero mira, la traducción pueden ocurrir errores, ¿cierto? Yo no sé si tú te has dado cuenta, por ejemplo, cuando hay una traducción simultánea, cuando hay un pastor predicando o alguien dando una exposición hablando en inglés y alguien traduciendo en español, se pierde información. Tal vez el predicador quiso decir una cosa, pero el traductor no supo interpretar correctamente y dijo otra cosa. Y por esa razón es que hay tantas versiones bíblicas en español. Por ejemplo, tenemos la Reina Valera del 60, luego la del 2000, tenemos la nueva versión internacional, la Peshitta, tenemos una cantidad de Biblias que han llegado hasta nosotros, que son diferentes traducciones. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos saber cuál dice la verdad? Bueno, tenemos que analizar varias versiones, no nos podemos quedar solamente con una.
Y aunque la traducción para nosotros no representa un problema, porque por ejemplo la Reina Valera es una excelente traducción, no representa un problema porque es se asemeja mucho al idioma original, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que agarrar varias versiones para comparar. Y aquí es donde entra la labor del estudioso de la Biblia, ¿verdad? Es tener varias Biblias y comparar texto por texto qué es lo que nos dice para poder tratar de encontrar cuál es el significado verdadero de cada palabra. Esa es la forma de estudiar la Biblia, hermanos. Es un poquito dispendioso, pero si tú lo haces vas a crecer espiritualmente demasiado, ¿cierto? Y hay una parte de la lección que me gustó mucho que dice lo siguiente: el arte y la habilidad de traducir cuidadosamente y luego interpretar textos bíblicos se le llama hermenéutica o teología bíblica, ¿sí? Eso es hacer hermenéutica, eso es interpretación. A eso es lo que nos dedicamos los teólogos, los pastores, ¿verdad? Que pasan tantos años estudiando allá en la facultad. A eso nos dedicamos, es a darnos cuenta de que el núcleo de nuestras doctrinas ha sido basado en una realidad estudiada, ¿sí? En algo que hemos pasado horas tratando de ver si las creencias que creemos son reales o no, ¿verdad? Entonces, de esa forma es que el estudioso de la Biblia tiene que agarrar su Biblia y empezar a estudiar, ¿cierto? Un poquito aquí, un poquito allá, comparando una versión bíblica con otra. Y tú no necesitas aprender hebreo o español o arameo, ¿verdad? Hoy hay herramientas por doquiera que tú vayas. Una de ellas, por ejemplo, BibleWorks, es una excelente herramienta donde tú puedes agarrar el texto original en hebreo, pero abajo ya tiene la traducción literal, ¿cierto? Y tiene varias traducciones de la Biblia donde tú puedes comparar texto con texto y darte cuenta entonces qué era el mensaje de Dios, qué era lo que Dios quería decir con cierta palabra en hebreo o en griego o en arameo, ¿sí? Entonces tenemos que entender que la traducción es muy importante y que tenemos que comparar varios textos para finalmente poder llegar a una hermenéutica o una interpretación correcta del texto, ¿sí? Y aquí es donde muchos hermanos evangélicos o de otras denominaciones por ahí pueden llegar a equivocarse, ¿verdad? Porque ignoran las traducciones, ignoran el hecho de que la Biblia no fue escrita en español. Y hay un ejemplo claro de eso, que es la palabra Shabbat, ¿verdad? Ojos, hermanos queridos, si los pastores de otras denominaciones pudieran entender qué significa esa palabra en hebreo, ¿cierto? Shabbat, y pudieran entender todo ese montón de información que se desprende a través de esa palabra, podrían entender que el día de reposo entonces es el sábado, ¿verdad? Pero como se ignora esta verdad, como se ignora esa palabra en el idioma original, entonces es que hay tantos problemas teológicos en el cristianismo al día de hoy. ¿Bien? Bueno, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que la Biblia es un libro cultural, ¿verdad? La Biblia fue escrita para una cultura determinada. Ya sabemos que habla de los israelitas, del pueblo judío, de que habla de algunos pueblos enemigos del pueblo de Israel, ¿verdad? Por lo tanto, es un libro cultural. Y eso nos tiene que a nosotros llevar a entender de que no podemos tratar de meter nuestra propia cultura a la Biblia, ¿verdad? Si tú eres mexicano o yo que soy colombiano, quiero tratar de meter mis costumbres y mis creencias a la cultura de la Biblia, pues no va a encajar, porque las costumbres son diferentes. Más bien lo que sí tenemos que hacer es aprender a conocer la cultura de la Biblia, conocer qué comían los israelitas, a qué hora se acostaban, a qué hora comenzaba su día, cuándo se ponía el sol para los israelitas, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Aprender un poquito de su cultura va a ser algo bien importante, ¿cierto? Y quiero compartir una experiencia que me sucedió a mí, porque tuve el privilegio de estar allá en Tierra Santa. Y yo no sé si tú te acuerdas allá el Salmo 121 o algunos otros salmos donde David dice que Jehová es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que Dios es nuestra roca, nuestro refugio. A mí siempre me gustó mucho este texto, ¿verdad?
pero no lo había entendido completamente, sino hasta cuando comprendí la cultura israelita. Y entonces un día que estaba allá en Tierra Santa, empezamos a andar por en medio del desierto, y entonces el comentador, el guía, nos empezó a decir que en esos desiertos siempre se levantan tormentas muy fuertes, y que las personas que iban en el desierto, si llegaban a atravesar una de esas tormentas, lo más seguro era que podían morir en medio de la tormenta. Así que lo único que podría brindarles seguridad era la roca. Y yo siempre me imaginé que cuando David decía que Dios es nuestra roca, que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, yo me imaginaba a David parado encima de una roca. Pero resulta que así no es. Como habían esas tormentas, ellos, para evitar la muerte, lo que hacían era buscar un lugar de refugio. Era una cueva, era una piedra que formaban, eran piedras que se formaban cuevas adentro, y esas personas, esos viajantes que iban caminando de un lugar a otro, se metían dentro de la cueva y esperaban a que la tormenta de arena pasara. Fíjate, ¿no? Y ahora entonces David viene y dice: oh Señor, tú eres mi roca. ¿Qué significaba? ¿Que David se paraba encima de la roca? Claro que no. Era que David se metía dentro de la roca y esperaba que pasara la tormenta. Ese es nuestro Dios, ¿no? Un Dios que no quiere que estemos encima de la roca, sino que estemos adentro de la roca. ¿Y viste que la roca es fuerte? Nada, por encima de que la tormenta sea fuerte, la roca es todavía más fuerte e inamovible, ¿cierto? Entonces fíjate, ¿verdad? Ahí es un ejemplo, pero ahí ya podemos entender cómo juega la cultura. Para mí, la roca era que David se paraba encima y estaba seguro, estaba firme, pero así no era. Era que David se metía dentro de la roca y estaba seguro aun cuando viniera la tormenta. Y por eso es necesario entonces entender la cultura, cómo ellos pensaban. Ahora, nosotros tenemos también que tener en cuenta que la Biblia, aunque fue un libro cultural que fue dado a los israelitas, ¿será que entonces puede afectar mi vida? ¿Para mí puede funcionar en mi vida que soy colombiano? Por supuesto que sí, porque la Biblia no tiene fronteras. Es más, Pablo muchos siglos después iba a mencionar que ya no hay más pueblos, que ahora somos todos unos, que ahora todos somos el Israel espiritual, ¿verdad? Por lo tanto, si tú eres mexicano, salvadoreño, del país de donde provengas, y te gustan los tamales o los frijoles o las pupusas, qué sé yo, hermano, no importa, porque la Biblia, aunque es un libro que fue dado culturalmente para los israelitas, afecta la vida de cualquier ser humano, ¿verdad? Porque habla de temas que nos suceden a nosotros, la humanidad, ¿verdad? Habla de los celos, habla de las traiciones, del amor, del pecado, del dolor, cosas que le suceden a cualquier persona de cualquier cultura. Y ahora lo hemos visto con el coronavirus. ¿Tú crees que los chinos lo sufren tanto como los de Argentina o de Perú? Por supuesto. ¿Por qué? Porque todos somos humanos. Llega algo en algún momento que no importa de qué cultura tú seas, pero que nos une porque todos somos finalmente seres humanos. Y la Biblia es un libro que fue escrito en una cultura determinada, pero que va a afectar a todas las naciones de la tierra. Y es por eso que el Señor pidió que este evangelio fuera predicado hasta lo último de la tierra. A cualquier persona allá en cualquier rincón fuera llevado el evangelio. Bueno, hay muchos textos bíblicos que me gustaría poder compartir con ustedes, pero se nos iría el tiempo. Pero quiero compartir uno con ustedes, hermanos queridos, que se encuentra en Juan. Yo quiero que me acompañes allí en tu Biblia, en Juan el capítulo 9. Juan el capítulo 9 y el versículo 39 en adelante. Y vamos a analizar otro aspecto que también puede ser demasiado peligroso, por no decir el aspecto más peligroso a la hora de abordar la Biblia y que nos pueda llevar a tener una falsa interpretación del texto bíblico. Bueno, por lo tanto ahora vamos a ir a Mateo el capítulo 9 y el versículo 39 en adelante. Dice así: dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, vean, y a los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos?
Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Impresionante este texto, porque los fariseos, que eran los líderes religiosos de la época, creían que ellos tenían la verdad absoluta, pero resulta que estaban cegados de orgullo, de pecado en su vida. Y eso, aunque ellos tenían la verdad completa, que era la Torá, que eran los profetas, ellos tenían la Biblia en sus manos y todos los días la leían, su pecado, hermanos, su propio orgullo, les velaba la realidad bíblica. Y había llegado el Mesías, había llegado el cumplimiento, ¿verdad?, de lo que la Biblia había hablado, y lo tenían enfrente, pero su vista estaba completamente nublada por el pecado. Así que ese es otro punto bastante importante, es nuestros propios pecados. Nuestros propios pecados pueden hacer que tengamos una falsa interpretación de los textos bíblicos. Y cuántas personas orgullosas, cuántas personas que quieren defender sus pecados, que quieren justificar su actuar, buscan textos bíblicos para tratar de manipular la verdad bíblica o de justificar lo injustificable. No sé si me hago entender, pero ¿cuántas personas tratan de buscar un texto bíblico para malinterpretarlo y poder continuar con una vida de desorden, una vida de orgullo, para poder decir, bueno, es cierto que dice sábado, pero el Señor Jesús resucitó en domingo, por lo tanto, y buscan una interpretación humana, y su pecado, su orgullo no les permite finalmente poder hacer una interpretación correcta de la Biblia y porque acuérdate, cuando hacemos interpretación es porque queremos llegar a una creencia, ¿sí? Cuando tú haces una correcta interpretación, puedes tener una creencia correcta, pero si tú haces una interpretación errada de la Biblia, pues vas a tener un núcleo de doctrinas completamente equivocado. ¿Me hago entender? Muy bien. Así que mucho ojo con nuestra actitud pecaminosa, hermanos. Nuestro pecado nos puede causar estragos en nuestra vida espiritual y en la interpretación que le damos a los textos bíblicos. Así que bueno, ahora, ¿por qué es entonces importante la interpretación? Bueno, ya lo estamos mencionando, ¿no? Es importante porque es de esa manera como nosotros vamos a formar nuestras doctrinas. Mira, la Iglesia Adventista surgió en el contexto del estudio de la Palabra de Dios. Pero si estas personas hubieran tenido pecado en su corazón, si estas personas hubieran sido orgullosas o con sus presuposiciones hubieran querido formar el núcleo de doctrinas de las 28 creencias que hoy tenemos, pues hubiéramos llegado a equivocaciones grandes. ¿Por qué razón? Porque nosotros no somos quienes vamos a tratar de conocer a Dios, es Dios queriéndose mostrar a nosotros. Por lo tanto, mis preconceptos, mis equivocaciones, mis pecados, mi cultura, mi propio idioma, no puede ser un impedimento para poder hacer una correcta exégesis, para poder hacer una correcta hermenéutica de la Biblia. ¿Sí? Y por eso es que es necesario, hermanos, la iglesia necesita. No necesitas ser pastor, no necesitas haber ido a la facultad de teología, porque la Biblia es al alcance de todos nosotros. Solamente tenemos que familiarizarnos más con el estudio de la palabra de Dios. El día que nosotros nos familiaricemos con el estudio de la Biblia, entonces el Espíritu Santo nos llevará directamente a entender esas verdades que han estado ocultas y que solamente por el Espíritu Santo pueden llegar a ser iluminadas. Y yo quiero que leamos un texto más para ir finalizando, que se encuentra en el libro de Nehemías. Me gusta mucho esta historia, hermanos, porque fue cuando el pueblo entendió que necesitaba la Biblia, que el Espíritu Santo empezó a revelarles la verdad al pueblo, ¿verdad? Y yo quiero que me acompañes allá al libro de Nehemías, el capítulo 8 y el versículo del 1 al 3, y luego vamos a saltar al 8. Bueno, dice así: Venido el mes de séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación.
así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, ¿no? Mira, por mucho tiempo no habían tenido la Biblia, pero ahora el profeta Esdras, ¿cierto? Esdras trae, ¿qué cosa? La Biblia. Y empiezan a leer, y todos están atentos escuchando la voz del profeta, la voz de Dios, porque era Dios hablando a través del profeta, a través de los libros que ya estaban escritos. Y empezaron a tener ahora entendimiento. Y mira lo que dice el versículo 8, esto es bastante importante. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Escucharon la palabra de Dios, pero no solamente escucharon la palabra de Dios. ¿Qué más hicieron? Empezaron a poner en práctica el entendimiento, el sentido común. Y yo quiero que te grabes esto. Mira, hermano, hay que tener sentido común a la hora de interpretar la Biblia. Por ejemplo, un ejemplo claro, y otra vez vuelvo al sábado porque es uno de los ejemplos más fáciles que tenemos nosotros los adventistas. Pero ¿cómo puede ser que Dios en el Sinaí haya escrito con su propio dedo los mandamientos y luego en el Nuevo Testamento los haya querido abolir? ¿No te parece que es ilógico? Ahí es donde tú y yo tenemos que poner entonces nuestro sentido común, nuestro intelecto, a donde tenemos que ponerle sentido a lo que estamos leyendo. Y entonces darnos cuenta de que tenemos que seguir investigando, porque hay un problema acá. Y eso es lo que tantas personas en el mundo del cristianismo han ignorado. Se han quedado solamente con las partes que a ellos les convienen, porque su propio pecado no les deja ver más allá, o porque tienen presuposiciones, o porque así me enseñaron a mí, o así me enseñó el profeta o el apóstol, o me enseñó el sacerdote o el cura, ¿verdad? Pero es que la Biblia no consta. Nuestras creencias no deben basarse en nuestras presuposiciones o en las presuposiciones de los demás o en los pecados de la otra gente o lo que la gente diga. Solamente la palabra de Dios es la que es la regla de fe, es la autoridad. Por lo tanto, hermano querido, yo te quiero invitar, así como el pueblo de Israel hizo en esta ocasión, de poner sentido común a lo que va a leer, a que tú y yo también racionalicemos, pero no racionalicemos al punto de llevar a pensar que la Biblia es un libro escrito por hombres, sino a racionalizar y a ponerle sentido común a lo que estamos leyendo y a pedirle al Dios que entre en nuestro intelecto, entre en nuestro entendimiento y nos dé la razón para poder comprender el mensaje bíblico. ¿Ok? Que Dios te bendiga, hermano querido. Que Dios te bendiga y que tú puedas ser un estudioso de la palabra de Dios. A nosotros nos conocían por el pueblo del libro, porque conocíamos la Biblia, hacíamos una interpretación correcta. Y eso me hace acordar del señor Miller, ¿verdad? Cuando empezó a predicar la verdad de las 2300 tardes y mañanas. Hermanos, nadie en el mundo del metodismo, nadie en el mundo del cristianismo en sí conocía estas verdades. El señor Miller las conocía. ¿Sabes por qué? Porque pasaba horas estudiando. Hizo una mala interpretación, pero tenía que suceder. Pero finalmente el Espíritu Santo iluminó tanto a este pueblo que les mostró que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo y que empezaba la obra de juicio en el mundo. Así que, hermano querido, permite que Dios pueda hacer, que el Espíritu Santo pueda iluminarte y tú puedas hacer interpretaciones correctas de la Biblia, que tú puedas entender bien la Biblia como Dios desea que nosotros la entendamos y que de esa manera tú también se la puedas enseñar a otras personas así como Dios se lo ha revelado. ¿Ok? Dios te bendiga y vamos a terminar entonces con una oración. Oremos. Nuestro amante y poderoso Padre que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos contigo a esta hora por darnos el privilegio de escuchar tu palabra en esta mañana. Oh Señor, te queremos pedir que nos hagas estudiosos de tu palabra, que tú nos hagas verdaderos intérpretes, que podamos hacer una hermenéutica correcta, que podamos enseñar a otras personas que han tenido por años una falsa interpretación. Quédate con tu pueblo
y que podamos convertirnos de nuevo en el pueblo del libro, que conozcamos tanto la Biblia, que este sea nuestro pan diario, que esto sea con lo que vivamos cada día, que desde los niños hasta los más adultos podamos entender los textos bíblicos, que podamos saberlos explicar con nitidez, que podamos saberlos explicar y hacérselos entender a la gente con tanta claridad que no quede ninguna duda. Y bendícenos durante el resto del sábado, te lo rogamos todo, porque tú eres nuestro Dios y en ti confiamos, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí. Quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí.
dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. El Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Probad y ver. Historia de hoy. Sopa de amor. Muchas personas necesitan una oración. Unas necesitan alimento, otras necesitan un remedio o necesitan un hombro amigo. A veces las personas solo necesitan que vayas a su casa a prestarles un poco de atención, darles una sonrisa y mostrar que conoces a Jesús y quieres presentarle a ese Jesús. Soy adventista desde hace muchos años y siempre traté de ayudar a las personas. Siempre trabajé como empleada y en esa época sufrí una depresión.
Y a partir de la depresión fueron llegando más enfermedades: diabetes, presión alta, problemas a la columna, tiroides. Y entonces busqué trabajo. Como también era empleada y cocinera, le pedía a Dios que usara mi talento para que pudiera ayudar a la gente. Me regalaron una olla, me regalaron una cocina, me registré en un programa social para recibir los alimentos. Entonces empecé a hacer la sopa solidaria. Cada viernes hago comida pensando en las personas, en que va a haber alguien necesitado en la iglesia. Ahí las invito una por una a mi casa. Ellas se alimentan, después oro con ellas y comienza una nueva amistad cada vez. Durante todo este tiempo siempre apoyé a los colportores, les di alimento, a los Caleb, a los evangelistas que vienen a trabajar a esta región, y como fruto de este trabajo ya hemos tenido bautismos de más de 20 personas. Hace poco tiempo atrás teníamos una pésima estructura de cocina y el área para distribuir la sopa era muy mala. Pero hace poco recibimos la gran ayuda de empresarios y de la Iglesia Adventista para reformar nuestra cocina de la sopa solidaria. Las personas que vienen aquí a buscar sopa son personas de la región y de otros barrios también. Hay personas que viajan 13 kilómetros para buscarla porque su necesidad es grande. Vienen en bicicleta, en carreta, pero vienen y aquí les sirvo a todos porque Dios me ha bendecido. Hoy llevamos más de 5 años desde que iniciamos el proyecto y todos los domingos la gente necesitada viene a buscar su sopa y lleva a sus casas para alimentar a sus hijos, porque durante la semana no tienen qué comer. Además del alimento material, también les doy alimento espiritual, llevándolas a la iglesia, dándoles estudios bíblicos, acompañándoles en el grupo pequeño. La gente me pregunta: Enir, ¿qué planes tienes para el futuro? Yo respondo: hacer lo que estoy haciendo, sirviendo la sopa, haciendo el bien a las personas, porque esta es la misión que Dios me confió. Todavía tomo mis remedios, pero soy feliz, porque eliminé el foco de la enfermedad y me concentré en la obra que Dios me confió, que es la de ayudar a los necesitados. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tal si usted hace lo mismo? Probad y ved. ¡Qué experiencia maravillosa la de la hermana Enir!, ¿no es cierto? Y ahora los invito a participar de este momento de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá.
a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda, entregada a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Hola, hay un mensaje para ti. Jesús dijo: dejad a los niños venid a mí, y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú y yo somos especiales. Escuchemos la historia. Ha llegado el tiempo de nuestro rincón infantil. Papá, hoy me tocó dirigir los honores a la bandera. Te felicito, Mateo. Es muy importante dar honor a quien honor merece. También nos visitó una persona muy importante. Todos hicimos una fila y nos pusimos en atención para darle la bienvenida. Por lo visto, fue un día muy especial. Son las personas más importantes que he conocido. Creo que conocemos a alguien que es mucho más importante. ¡Es cierto! Y la Biblia nos dice que debemos honrarle en todo tiempo. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? No le hacemos guardia de honor. Lo honramos de distintas maneras, de acuerdo a lo que estamos haciendo. La Biblia nos lo dice muy claro. Cuando estamos en la casa, lo honramos al obedecer a nuestros padres. Es uno de los mandamientos. Cuando estamos en la escuela y en todos los lugares, lo honramos al no tomar lo que no es nuestro, incluyendo las notas de otros. Y siendo bueno y amable con su hermana. Y la hermana con su hermano. Y en la tienda no tomar lo que no es suyo, incluyendo devolver lo que te dan de más. Y cuando jugamos algún deporte, lo honramos al no pelear ni enojarnos cuando no ganamos. También lo honramos si no nos burlamos de los demás ni somos descorteses. Cada vez que somos amables, sinceros, ejercemos paciencia y amor, honramos a Dios. No lo honramos con una valla de honor, sino con nuestro corazón. A ti, Dios, te damos todo nuestro honor. Así viviremos seguros. No olvides, de los niños es el reino de los cielos. Esto fue nuestro rincón infantil. Hoy me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero
Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad, que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda atrapar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí, quiero ser tu Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí, quiero ser tu voluntad. Jesucristo mora en mí, quiero hacer tu voluntad. Feliz sábado, mis amigos, sean muy bienvenidos a la casa de Dios, ¿verdad? Estamos contentos de que nos estén sintonizando. Muchas gracias por acompañarnos. Sean muy bienvenidos, reciban fuertes abrazos, muchos saludos para cada uno con su familia. Les deseamos abundantes bendiciones. Queremos recordarles de que todos están siendo invitados para acompañarnos durante la Sociedad de Jóvenes por vía Zoom. Usted va a poder conectarse, tanto la iglesia del Sereno, la iglesia de Eastmont, todos estamos siendo invitados para acompañar a nuestros jóvenes vía Zoom. Así que revise su página de Facebook, ahí va a encontrar la información. También queremos informarles de que la iglesia de El Sereno cuenta con un apoyo, más bien con un fondo para brindar apoyo financiero a sus miembros de iglesia. La iglesia de Eastmont está también procurando brindar este apoyo para aquellas familias que lo necesiten, aquellas personas que se quedaron sin trabajo, aquellas personas que fueron impactadas por esta crisis económica. Y nuestra conferencia del sur de California también establecieron un fondo para brindar apoyo a las familias que se quedaron sin trabajo, las familias que están pasando por un momento de crisis económico. Si usted tiene problemas, ¿verdad?, porque se quedó sin trabajo o porque ha sido afectado, entonces comuníquese con su servidor o hágale saber a la secretaria de la iglesia o al tesorero de la iglesia y con gusto podemos ayudarles. Se necesita entonces hacer una carta, ¿verdad?, para enviarla a la conferencia. Ellos van a evaluar la situación y somos muchas iglesias, hay 155 iglesias, sin embargo, de cada iglesia se va a poder ayudar a 5 familias por cada iglesia. Así que tienen ese apoyo. Es algo pequeño, pero puede servir de algo. Bien, quiero invitarlos para que juntos vayamos a Dios en oración. Nuestro Dios y Padre, queremos exaltar tu nombre, queremos alabarte, queremos darte las
Gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu paciencia, por tu perseverancia, Señor, con nosotros. Muchas gracias por invitarnos a servirte. Muchas gracias por invitarnos a depender de ti a través de tu santa palabra. Promesas, Señor, que nos darán fuerzas para tiempos como estos. Señor, al estudiarla, queremos pedir, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu. Habla a nuestros corazones. Muéstranos, Señor, el camino a seguir. En el nombre de Jesús lo rogamos y el pueblo de Dios dice, amén. Bien, nuestra lectura se registra en el libro de Jeremías capítulo 12, versículo 5. Jeremías capítulo 12 y el versículo 5. Si tanto te cansas corriendo contra gente de a pie, ¿cómo podrás competir con gente de a caballo? Es interesante la pregunta que se formula, que se establece en este versículo. Si ya te cansaste, si ya te sientes desanimado, si ya te sientes derrotado, si ya te sientes con ganas de huir, correr, o sea, para escapar del problema, dice la Biblia, si tanto te cansas corriendo con gente de a pie, noten, ¿cómo podrás competir con gente de a caballo? Hermanos queridos, estamos viviendo en un tiempo crucial, en un tiempo solemne, un tiempo en donde necesitamos reflexionar y medir la altura de nuestra fe y medir el termómetro de nuestro compromiso con Dios, de nuestra devoción, de nuestra entrega hacia Dios. Las pruebas lo harán. Las pruebas te darán el índice de cómo está tu comunión con Dios, de cómo está tu fe. Cuando vienen las adversidades, las aflicciones, el dolor, las pruebas de la vida, las luchas, saca tu termómetro, o sea, manifiesta tu fe y mide cuánto tú estás dispuesto a soportar, a mantenerte de pie de una manera firme, sólida. Entonces, la prueba te ayudará a medir la altura de tu fe, el tamaño de tu fe. Si tanto te cansas corriendo contra gente de a pie, ¿cómo podrás competir con gente de a caballo? Nos invita a reflexionar. Si los problemas actuales que estamos viviendo están siendo, ¿verdad?, un impedimento para avanzar, para progresar, para amar al Señor, para servir al Señor. Si los impedimentos, si las pruebas de la vida, si lo que estamos escuchando, lo que estamos mirando, está sacudiendo nuestra fe, está haciéndonos temblar de miedo, está haciendo que nos metamos en el estrés, en la ansiedad, en la preocupación, debemos entonces de reflexionar y decidir, pedir auxilio, pedir ayuda, pedir apoyo al Señor, y decirle, dame la fuerza que necesito. Señor, líbrame o sácame de esta desesperación, de esta angustia, de esta condición de falta de fe. Porque las pruebas, las luchas no deben de llenarte de temor o de pavor, al contrario. Las pruebas y las luchas deben de acercarte al Señor, deben de llevarte a la búsqueda de la fuente de fortaleza y de paz. Dice la Biblia, ahí mismo en Jeremías capítulo 12, versículo 5, en terreno seguro te sientes tranquilo, pero ¿qué harás en la presura del Jordán? Es muy fácil cantar salmos, cantar victorias cuando todo marcha bien. Es muy fácil quizás buscar la Biblia o venir a la iglesia cuando todo marcha bien. Cuando hay, ¿verdad?, dinero en el banco, cuando hay salud,
cuando hay armonía, paz en el corazón, es fácil. Pero esa misma actitud de fe, de alegría, de optimismo, de seguridad y de paz debe de conducir tu vida en tiempos de prueba, en los momentos cuando tu fe es probada, cuando tu vida es sometida por el fuego. Debes de mantener una quietud, una calma, una seguridad y una fe inquebrantable, sabiendo que el que está contigo es un guerrero poderoso, es general de generales, es el rey de reyes y señor de señores. Tus luchas, tus pruebas, en vez de lidiar con ellas solo, es un momento de decirle al Señor: Señor, toma tú control de mis luchas, peléalas tú, mis batallas, peléalas tú, mis aflicciones, enfréntalas tú conmigo. Dame la sabiduría, dame la calma, dame la fe, dame la paz, el gozo, la alegría para enfrentar este desafío. Hazme permanecer de pie, ayúdame a no salir corriendo, ayúdame a no poner mi fe en un amigo, ayúdame a no poner mi fe en las cosas materiales de esta vida. Ayúdame, Señor, a darte a ti la alabanza, la gloria de que podré soportar la prueba, de que puedes contar conmigo, de que saldré más que victorioso en cualquier lucha que me pongas o que me permitas enfrentar y pasar. Dice la Biblia que nuestra actitud debe ser una actitud optimista, de fe, cuando vienen las luchas y las adversidades. Acompáñame a buscar Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Aquí nos invita a reflexionar también sobre cómo debe ser nuestra actitud frente a las luchas, frente a las adversidades, cuando hay problemas en el hogar, cuando hay problemas en la vida, cuando hay problemas en el trabajo. ¿Cómo debe ser nuestra actitud? La Biblia nos da la respuesta en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8. 2 de Corintios, capítulo 4, y el versículo 8 y 9. Y dice la palabra de Dios que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Problemas van a haber, dice la Biblia. Dificultades van a aparecer, dice la Biblia. O sea, las tormentas, los huracanes, los terremotos van a surgir en tu vida. Estamos atribulados en todo, mas no debes de angustiarte o desanimarte o echarte a llorar o darte por vencido. No, al contrario, en apuros, mas no desesperados. Estamos en necesidad, pero no estamos en esa situación de desesperación. Dice la Biblia en el versículo 9 de 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4, 9 dice: perseguidos, mas no desamparados. Hemos de enfrentar batallas tras batallas en esta vida, y esta es una de ellas, y quizás una de las más fuertes. Pero saben, esta que es fuerte nos está preparando para lo más grande que viene. Nos está capacitando para que cuando venga realmente ese tiempo de la prueba de Jacob, de la angustia de Jacob, cuando realmente tengamos que salir huyendo a la montaña, cuando realmente venga la persecución o cuando realmente venga la crisis sobre esta tierra, lo que estamos viviendo ahora nos va a capacitar para no olvidar que el Señor ha estado con nosotros en el pasado, de que ha provisto para nosotros, nos ha dado trabajo, nos ha dado salud, nos ha ayudado en todo. Está con nosotros hoy en día, amén. Está con nosotros. Tengamos esa confianza, esa seguridad de que el Señor está en el control, de que el Señor guía nuestros pasos, de que el Señor nos llevará a puerto seguro. No desconfiemos, no nos rindamos, no nos rindamos jamás.
No nos desanimemos, no demos lugar para que el enemigo nos llene de pavor o de temor. No demos lugar para la desesperación o la angustia o el desánimo. Agarremos valor, agarremos fe, agarremos confianza. Depositemos toda nuestra fe en el Señor. Dice un texto que vamos a leer enseguida y se encuentra en San Juan capítulo 16. ¿Qué va a pasar si esto continúa? Si esto tarda, ¿verdad?, de estar encerrados o de no poder salir por más tiempo, otras semanas más, otro mes más, o quizás todo este año. San Juan capítulo 16, versículo 33. San Juan capítulo 16, versículo 33. Escucha bien. Nota bien lo que dice la palabra de Dios. San Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo es el mismo que nos está dando la seguridad, la promesa. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cosas difíciles van a venir a tu vida, dice el Señor. Cosas dolorosas vas a pasar y enfrentar. Vas a llorar, vas a sentir temor, vas a sentir soledad. Pero cuando sientas todo eso, cuando te sientas estresado, cuando te sientas desanimado, cuando te sientas deprimido, recuerda que yo te di mi promesa, dice el Señor, ya que en el mundo vas a sufrir tribulación, aflicción, dificultades, dolores. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Gloria al Señor. Tú y yo estamos en las manos de aquel que sostiene el mundo, o los mundos, las galaxias, el universo. Tú y yo estamos guardados en las manos de aquel que cuida de las aves, las alimenta. Tú y yo estamos guardados en las manos de aquel que suple los alimentos de los animales del campo. Sí. Nuestro Dios es un Dios grandioso, maravilloso, portentoso, excelso. Es todopoderoso. Vale la pena confiar en Él. No te desanimes. No te des por vencido. No te angusties. No te deprimas. No te eches para atrás. Agarra valor. Agarra confianza en el Señor. Falta poco. El Señor vendrá. Las señales que estamos mirando anuncian de su venida. Nuestro corazón debe de llenar de gozo, de alegría al saber de que somos testigos de lo que el Señor anunció que pasarían. El Señor habló sobre guerras, terremotos, hambre, pero también habló sobre la peste, la enfermedad. Fue anunciada por los labios mismos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya nos anticipó, ya nos dijo, estas son las cosas que van a suceder, anunciando mi venida. Cuando tú las veas, alégrate porque un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Un poquito más. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. El Señor viene a rescatarnos en medio de las aflicciones, en medio de la angustia de la vida. Los que no aman a Dios o los que no conocen a Dios, ellos sí tienen derecho de quejarse, de desanimarse, de ponerse tristes, angustiados, estresados, pero no así al que ama a Dios, no así la actitud del que confía en la palabra de Dios, porque Dios cumple su promesa. Dios promete acompañarte en medio del fuego de la vida y de la prueba. El Señor está a tu lado y está a tu lado para sostenerte, está a tu lado para darte la victoria, está a tu lado para darte la esperanza, está a tu lado para concederte la fuerza que necesitas para salir más que vencedor en medio de esta pandemia, en medio de esta prueba, de esta crisis de la vida. No tengas temor, no te angusties, no tengas miedo.
el Señor Jesucristo te dará finalmente su bendición y la victoria. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En medio del dolor, en medio de la crisis, se puede disfrutar la paz. La paz es el resultado de tener la presencia de Cristo en nuestra vida. Repito, la paz es el resultado de tener la presencia constante de Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida. Aquel que persevera pensando en Cristo no tiene temor, no vive desesperado, angustiado, no vive desanimado, no vive llorando, no vive echándose para atrás, vive manteniendo su fe, su confianza en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Hermano querido, yo te invito a confiar en el Señor. Yo te invito a aferrarte fuertemente de su brazo. Es un tiempo en donde el enemigo quiere tomar control de lo que está sucediendo. El enemigo quiere tomar control de nuestros sentimientos y llenarnos de pavor, de temor, de angustia, y hacernos pensar de que esto va a terminar muy mal. Recuerda, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis nos presentan al que guía la historia de este mundo, el que conoce la historia de cómo comenzó y cómo va a terminar nuestro mundo, es el Señor Jesucristo. Y Él nos asegura la victoria, Él nos asegura su bendición, que con Él vamos a triunfar, con Él vamos a vivir seguros, con Él podemos caminar firmes en medio de la crisis de esta vida. Quiero invitarte a meditar en lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago 1:2 dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí menciona de que las pruebas van a ir cambiando. La prueba mía es diferente a la tuya. Tu prueba no es la prueba de tu amigo, no es la prueba del vecino. Pero el Señor nos dice que la manera como debemos de mirar estas circunstancias cuando vienen, las pruebas, las dificultades, las luchas, debe ser con optimismo, con fe, con alegría, con gozo. Y tú te preguntarás, o alguien preguntará, ¿y cómo se puede mantener una actitud de gozo, de triunfo, de alegría, cuando todo está siendo sacudido, cuando todo está siendo probado, cuando hay dolor, hay tristeza, hay dificultad? Entonces el Señor nos invita lo siguiente: tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Solo aquel que vive confiado en Jesús, solo aquel que vive tomado de la mano de Jesús puede sonreír, puede caminar seguro, puede avanzar con pasos de fe. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está en el control de su vida. El Señor Jesucristo se encarga de suplir su necesidad, se encarga de resolver su problema, se encarga de darle la fuerza cuando Él esté, ¿verdad?, desanimado o triste. Aun cuando esté caído, el Señor lo levanta, el Señor lo restaura, el Señor lo transforma. ¿Por qué? Porque su pecado es perdonado, su nombre es escrito en el libro de la vida. Por eso canta en medio del dolor, en medio de la dificultad, es feliz. Vive orando, vive estudiando, vive creyendo en la palabra de Dios, porque sus ojos no están puestos en la crisis, en el dolor, en la desesperación, en la angustia, en los problemas. Su mirada está puesta en el autor y consumador de la fe. Su mirada está puesta en aquel que venció la muerte, en aquel que venció
sobre la cruz del Calvario. Su mirada está puesta en aquel que es victorioso, en aquel que es glorioso, en aquel que es vencedor, en aquel que es príncipe, en aquel que es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Tú confías en Él? ¿Dependes de Él? ¿Le amas? ¿Quieres servirle? Hazlo. Vale la pena creer en Él. Él prometió que nos dará la alegría en medio del caos, en medio de la angustia, en medio de los problemas de esta vida. Él prometió acompañarnos. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estás solo. Así que no le creas esa voz que dice que no vas a salir de esta. No le creas a esa voz que te dice que no vas a poder vencer. Tú eres más que un vencedor. Tú eres un príncipe de Dios. Tú eres una princesa de Dios. Tú vales mucho para el Señor. Él te ama. Él te formó con un propósito y puso en ti la fuerza, la valentía o el valor para vencer cualquier prueba, cualquier temor. Muchas veces pensamos que nuestros problemas son muy grandes. No olvides que el tamaño de tu Dios es más grande que cualquier problema. No olvides que tu Dios es más poderoso que cualquier virus. El virus ni se ve, es pequeñito. Así que en cada prueba tú puedes medir tu fe en Dios. En cada prueba tú puedes saber cuán cerca estás de Dios. En cada prueba, en cada lucha tú puedes saber cuánto tú le amas al Señor, cuánto tú estás dispuesto a creer en Él, en sus promesas. Depende de Él. No dependas de ti mismo. La fuerza no vendrá de ti. La sabiduría no vendrá de ti. La única forma para conquistar el triunfo en esta vida es buscando la sabiduría divina, buscando la dirección del Espíritu Santo. Él te dará la bendición que necesitas, te dará la ayuda, te sostendrá de pie, firme, fuerte, vencerás en el nombre del Señor. La Biblia nos habla de que vendrían en estos tiempos, o estos tiempos serían tiempos peligrosos, tiempos difíciles. En nuestro mundo hay mucho dolor, tristeza, hay mucha maldad, hay mucho crimen, hay mucha violencia. Estos son los tiempos que nos ha tocado vivir. Pero no debemos vivir angustiados, no debemos vivir asustados o temerosos. Nosotros somos guerreros de Dios. Tú eres una guerrera de Dios. El Señor cuenta contigo para vencer. El Señor te dará la fuerza para vencer. Quiero invitarte a buscar Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7 dice lo siguiente: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada con alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiero leer unos pensamientos muy bonitos que encontré en una de las mejores autoras de Estados Unidos, la señora Elena G. White. Dice ella: mediante la prueba, Dios conduce a sus hijos hacia la perfecta confianza. ¿Cómo dice? Que mediante la prueba, Dios conduce a sus hijos hacia la perfecta confianza. En el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo, pero en mí tendrán paz. Es solo a través de muchas tribulaciones que entraremos en el reino de Dios. Miren, seremos probados 1, 2, 3, vez tras vez, una y otra vez seremos probados.
1000 veces seremos probados. Pero en esas muchas veces el Señor estará con nosotros. Estará en cada prueba. Todas las pruebas que vengan, en todas ellas se manifestará la presencia de Dios con nosotros y nos brindará la confianza, la paz, la bendición, la seguridad. Dice la palabra de Dios que seremos probados, pero el Señor mismo, después de esta prueba, nos dará la corona de la vida. ¡Qué bendición! Hoy no nos toca descansar quizás, hoy no tenemos paz, hoy no tenemos todo arreglado, pero viene el día cuando nuestras cargas se tornarán en victoria, en alabanza. Nuestras lágrimas se tornarán en gozo, en alegría, porque el Señor Jesucristo limpiará, enjuagará toda lágrima de los ojos de sus hijos. En aquel día ya no habrá más muerte, ni habrá más dolor, ni habrá más tristeza, no habrá más muerte, no habrá más virus, no habrá más pecado, no habrá más riña, ni pleito, ni gritos. Ese día vale la pena recibirlo, ese día vale la pena ansiarlo, vale la pena desearlo. ¿Anhelas tú ese día? Yo sí, me gustaría mucho estar en ese día. El Señor nos dice: sin cruz no hay corona. ¿Cómo podremos ser fuertes en el Señor sin ser probados? Para tener fortaleza física debemos ejercitarnos, del mismo modo que para tener una fe vigorosa debemos ser colocados en circunstancias en las que nuestra fe pueda ser probada. Escucha bien, cada tentación resistida, cada prueba valerosamente soportada nos da una nueva experiencia y nos hace progresar en la obra de la edificación del carácter. Y dice más: nuestro Salvador fue probado en todas las áreas, pero Él siempre triunfó en Dios. Es nuestro privilegio ser fuertes en el poder de Dios en medio de todas las pruebas y gloriarnos en la prueba de Cristo Jesús. A veces como cristianos, ¿verdad? Pensamos, el ser cristiano ya no vamos a sufrir, o me voy a ser cristiano para no sufrir. No es así. El mismo Señor Jesucristo sufrió el rechazo, sufrió odio de parte de los religiosos, sufrió una muerte de cruz, sufrió la muerte misma. Sin embargo, el Señor Jesucristo nunca se desanimó, nunca se dejó asustarse por la prueba de la vida. El Señor Jesucristo fue valiente hasta sufrir la misma muerte. Él soportó el dolor del pecado, Él soportó la muerte eterna, para que tú y yo podamos vivir con la certeza, la garantía, con la fe de que por su gracia y su misericordia venceremos y cantaremos alabanzas y honra y gloria a su nombre, porque Él nos hizo vencedores. ¿Estás sufriendo, estás padeciendo quizás de alguna tristeza, de algún padecimiento? ¿Estás enfermo? No te des por vencido, lo mejor está por venir. Cree en el Señor, alábalo cuando estás triste, alábalo cuando tienes problemas y pruebas. El Señor Jesucristo te hará brillar como un diamante, hará de ti más puro que el oro, pero usará las pruebas para hacerlo. Así que yo quiero invitarte para que juntos oremos al Señor y le agradezcamos porque Él está a nuestro lado, porque Él nos acompaña. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, queremos darte gracias porque en las pruebas de la vida tú nos acompañas. Gracias, Señor, por darnos la fuerza que necesitamos, por cuidarnos, por protegernos, por dirigirnos. Señor, ayúdanos a no temer la oscuridad de esta vida. Ayúdanos a no asustarnos de las enfermedades o de un virus tan chiquito y pequeño. Ayúdanos a poner toda nuestra fe y nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el que venció el pecado
el que venció la muerte, el que triunfó y resucitó al tercer día, en aquel que murió en la cruz del Calvario para hacer de cada uno de nosotros hombres y mujeres vencedores, triunfadores. Ayúdanos, Señor, a darte a ti la honra y la gloria cuando somos probados por las pruebas. Ayúdanos, Señor, a darte a ti el honor, el reconocimiento, porque por tu gracia saldremos más que vencedores. Estas bendiciones las pedimos y las agradecemos en el nombre santo y bendito de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Feliz sábado y fuertes abrazos para cada uno de ustedes. Seguimos orando por ustedes. Dios les ama. Amén.